Les doy la bienvenida. Hoy vamos a reunirnos para hablar de un tema que es importante, que si bien tiene que ver, también tiene que ver con nuestros estados de salud, también tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y sé que ha sido un término que en el último tiempo escuchamos mucho, las lealtades invisibles. La invitación hoy es a identificar cuando repetimos historias que no comenzaron con nosotros. Es un tema muy bonito, un tema para abordar con mucho amor, con mucho respeto. Y yo cuando les digo que con mucho amor y mucho respeto, amor hacia nosotros, respeto hacia nuestra propia historia y porque nuestras historias merecen todo el respeto del mundo, porque nuestra historia. Hoy quiero invitarles a reconocer qué cargas no son de ustedes y que recuperemos el permiso para vivir nuestro propio camino. En la medida en que vayamos hablando del tema, seguramente se irá haciendo un poco más claro. Es un tema profundo, en realidad hablar de lealtades invisibles es un tema de mucha profundidad. Cuando nosotros repetimos historias y no entendemos, denme un segundo por favor, cuando no sabemos por qué repetimos y por qué nos sucede siempre lo mismo. Entonces mi invitación es a que reconozcamos esas cargas que no son nuestras. ¿Para qué? Para que recuperemos el permiso de vivir la vida que elegimos para nosotros. Es muy diferente decir que estamos viviendo la vida que nos tocó a decir que estamos viviendo la vida que elegimos sin juzgar a nadie, sin culpar a nadie, porque también es un inicio importante que decirles, y es que, a ver, hay momentos en la vida en que nosotros sentimos que estamos repitiendo situaciones y en la gran mayoría de casos nosotros no entendemos por qué. Entonces atraemos parejas, diferentes caras, diferentes cuerpos, pero el mismo patrón repetitivo. Repetimos dificultades con el dinero, cargamos culpas, a veces tristezas profundas que ni siquiera sabemos explicar. Sabemos hacia dónde nos queremos dirigir, pero nos da miedo dar el paso. A veces tenemos la sensación de ser las salvadoras o los salvadores, es decir, tenemos la idea de que en nuestros hombros recae la responsabilidad de la felicidad, de la sanación, del equilibrio de otras personas y nos olvidamos de nosotros. Muchos de nosotros a veces vivimos en vidas basadas en sacrificios. Y hoy les digo todo esto para decirles la otra parte importante. Y la parte importante es que no vinimos a buscar culpables. Hoy no vamos a venir a señalar a papá y a mamá, los hayamos conocido o no. Hoy no vinimos a juzgar ese abandono real o simbólico. Hoy no vinimos a juzgar nuestro sistema familiar. Nosotros no pertenecemos a un sistema familiar porque nos tocó. Pertenecemos a un sistema familiar. Yo creo que ya llevamos un tiempo prudente reuniéndonos, bueno, para quienes son sus primeras conexiones, no han estado en otros encuentros. Estos encuentros es para crecer juntos, para hablar de temas holísticos, que no es otra cosa más que para hablar de temas que conciben al ser humano como mente, cuerpo y espíritu y no como algo separado, no una disociación, sino que concebimos al ser humano como una unidad. Así que hoy no vamos a venir a culpar absolutamente a nadie y mucho menos, chicos, a nosotros mismos. Pero sí les voy a pedir que miren su historia con muchísima responsabilidad, porque no somos culpables de absolutamente nada, pero sí somos responsables de los resultados que tenemos. Se los digo y me lo digo, porque sé lo incómodo que es asumir la responsabilidad de resultados que no nos hacen sentir felices. Y cuando yo les dije que no vinimos a sentirnos culpables ni siquiera nosotros mismos, es porque es real. Y cuando les dije que nosotros no pertenecemos al sistema familiar que pertenecemos, llámelo sistema familiar, llámelo a la comunidad que perteneces, a la tribu que perteneces, al clan que perteneces, a la familia que perteneces, estamos hablando de lo mismo. No es casualidad, es pura plan de alma, pura sincronicidad. Y ahí me dirijo a las personas para quienes este término es nuevo. Yo no les voy a pedir que me crean absolutamente nada.
yo les voy a pedir que se queden con lo que les sirva. Y con aquello que les resuenen, vayan y verifiquen para que se den cuenta cuál es su verdad, no la mía. Yo les voy a compartir lo que para mí hoy, aquí y ahora es una verdad. Pero estoy segura que no es la única verdad que existe. Entonces, cuando yo les digo que ustedes pertenecen a una familia, yo pertenezco a una familia, y no es casualidad, es porque nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana temporal. Es decir, que somos energía. Eso significa que nosotros no solamente somos este cuerpo, que nosotros nos movemos por energía, porque nos movemos porque hay una conciencia superior que habita en ti, habita en mí, yo la llamo Dios. Si eso para ti no es el lenguaje que tú utilizas, dile energía, dile universo, dile gran conciencia superior, no vamos a pelear por eso. Quiero decirles que tanto ustedes como yo elegimos una familia para aprender y evolucionar. No la elegimos con este cuerpo material, no la elegimos con el ego que nos acompaña. La elegimos en el hogar. Cuando una persona desencarna, uno dice, ora para que esa persona tenga un bendecido e iluminado regreso a casa. Y regresar a casa es regresar al origen. Pero no me voy a salir del tema porque yo no voy a hablar de eso. Solo quiero que quede claro esto. Que cuando nosotros éramos energía, es decir, no estábamos habitando un cuerpo material, tú y yo planeamos una encarnación. Y para quienes les gusta este tema, les sugiero leer un libro, se llama El plan de tu alma. Lo amo profundamente y es un libro que uno nunca termina de leer. Es un libro que uno lee y se quedará en su mesita de noche porque es el libro que uno siempre va a ir a consultar, el que te va a explotar la mente, pero el que te va a ayudar a aprender muchísimas cosas. Entonces, cuando somos energía, antes de habitar este cuerpo material, tu almita y la mía se hicieron un propósito. Y para poder encarnar y tener este cuerpo material, hicimos un acuerdo álmico con dos seres que son demasiado importantes. Se llaman papá y mamá. Son tan importantes como el papá que se fue a buscar los huevitos y nunca volvió. Son tan importantes como el papá que siempre estuvo, o la mamá, hablo de los dos, siempre estuvo presente, pero emocionalmente nunca vinculados. Entonces, hablo de todos, los buenos, los no tan buenos, los presentes y los ausentes, los que conocí y los que ni siquiera sé cómo se llaman, porque hay algunas personas que reciben consulta no conocen su historia. Y yo les invito a indagar, porque alguien va a conocer de su historia. Esta antesala para decirles que vamos a hablar sobre esas lealtades invisibles y que a veces somos leales a abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que jamás en la vida vimos. Eso era para mí importante, un espacio para reflexionar, un espacio para entrar. Esto es un espacio para ir al interior. Esto no es un espacio para desear que alguien más lo escuche. También importante, lo digo en todos los encuentros, estos espacios no reemplazan ni un proceso médico, ni tu terapia psicológica, ni tu apoyo psiquiátrico, ni terapéutico, no reemplaza eso, pero sé que le va a sumar. Lo que entonces les invito a hacer es a observar patrones, cargas, mandatos, creencias que hemos alimentado a lo largo de nuestras vidas, que le hemos dado una veracidad absoluta y que hoy reflexionamos y pensamos, esto sí será una verdad. O no hemos llegado hasta ahí, decimos, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que repito siempre lo mismo. Y sea cual sea tu caso, porque estás repitiendo patrones, porque ya paraste y dijiste tiene que existir una manera diferente de abordar la vida, no estoy satisfecha o satisfecho con los resultados que tengo en este momento, entonces esta información es para ti. Quiero formular la primera pregunta de esta noche. Chicos y chicas, les quiero preguntar, ¿en qué área de sus vidas ustedes sienten aquí y ahora? Elijan la que más ruido les haga, porque no vamos a poder abordar muchas.
Elijan un área de su vida donde ustedes sienten que están repitiendo la misma historia, el mismo patrón, el mismo comportamiento, las mismas emociones, donde por más que ustedes intenten avanzar, sienten como que algo no les permite continuar. Piensen en una, puede ser el área de la pareja, puede ser el dinero, tal vez sea la salud, puede ser la espiritualidad, pueden ser las relaciones interpersonales que no se te da fácil. Mm, ¿Cómo lo puedes estar experimentando? Puedes estar cargando culpa o estar viviendo, como lo decía yo en el principio, en medio del sacrificio, tal vez soledad, enfermedades que se están repitiendo. Y uno dice como, ay, sí, es que lo heredamos. Voy a tomar cualquier apellido de los que estoy viendo en pantalla, cancelado solo para describir. Es que en la familia Cortés, ay, todos padecen o sufren, vamos a decir como se dice realmente, cancelados, solo para describir, diabetes, hipertensión. Entonces uno dice, ay, no, es que todos, eso es herencia. O ve, qué curioso, las mujeres de ese clan o los hombres se casan y se separan, todas terminan solas o solos. O los hombres de ese clan, doy ejemplos que son de la vida real, suelen tener lealtades al alcohol, a la adicción al juego, ludópatas, y lo empezamos a ver como, ah, sí, es que como vivió con el tío, con la tía que también hace eso, ah, eso fue lo que aprendió. Yo les quiero invitar a no normalizar lo que no es normal. A quienes les dé dificultades poner límites, vamos a elegir. ¿Les queda claro? ¿Estamos? ¿Me van copiando hasta ahí? Identifiquen un área de su vida, la que ustedes sientan que en este momento no les está haciendo sentir felices. ¿Eso es claro? Mire, acá hay muchas historias de vida. Entre nosotros hay muchísimas historias de vida. Y aunque tú y yo estemos viviendo una lealtad igual, tú la experimentas de una manera y yo de otra. Voy a dar otros ejemplos para que genere más claridad. Y pueden abrir, bien sea el micrófono, pueden chatear, yo les voy a leer, no se sientan expuestos a nada, porque así aprendemos todo. Miren, ¿cómo puedo yo identificar eso? Que siempre termine sosteniendo la relación, es decir, sacrificándote y yo voy a luchar para salvar este matrimonio. Entonces yo lucho para salvarlo, porque yo a quién vi luchando para salvar el matrimonio, a mamá o a papá. Y crecí viéndolo como algo muy normal. Eh, Cuando yo vi que mamá o papá o tus cuidadores funciona de la misma manera, puede ser que tú no creciste con papá y mamá, pero creciste con una figura de autoridad, llámese la tía, llámese el tío, llámese la empleada del servicio, también pasa, ya les leo. Entonces, yo siempre vi que era muy fuerte o que él era muy fuerte. Entonces yo crecí pensando que yo no me puedo mostrar vulnerable, yo tengo que ser fuerte. Y yo puedo con todo, es que yo soy capaz. Tú puedes con todo, mentira. Eso no es cierto. Cuando ustedes están avanzando, fluyendo, les está yendo súper bien en su proyecto, en su emprendimiento, en su oficina, en el proyecto que están llevando a cabo, y cuando todo parecía estar súper bien, la relación de pareja súper bien, funcionando muy bien, pero cuando todo estaba en calma, venga, viene la prueba, porque nos ponemos techos mentales, tanto para la felicidad como para el dinero. Otro patrón repetitivo a las personas que tienen dificultades con el dinero, bien sea porque lo atraen fácil y divertido, pero no lo saben sostener. Llega a sus vidas, pero como llega, lo entregan, porque aprendieron que el amor era un intercambio y solo saben amar intercambiando. O porque tengas que trabajar muy duro para poderlo tener. A quienes les cuesta cobrar por sus servicios, eso también viene de una lealtad. Quienes son los salvadores o las salvadoras de la familia, quienes sienten una responsabilidad muy grande frente a su familia. Nadie se los pidió, pero se sienten,
se siente que la responsabilidad la que hay que solucionar o el que debe solucionar, que toma decisiones, que acompaña, que da respuestas, que sostiene. Es muy teso porque en nombre del amor uno termina poniéndose en otros lugares que no le corresponden. Muy bien. A quienes tienen mucho miedo a hacer cosas distintas a como su familia las ha hecho. Les voy a leer un poquito porque me parece que es re importante. Nos están compartiendo, hola Luisa, traer personas mayores casadas en mi vida, vea, eso es una lealtad, eso es una lealtad, porque el tema aquí no puedo hablar general, ustedes saben que yo hablo a título general, no puedo hablar específico porque tendría que conocer la historia, ¿sí? Pero voy a hablar a título general. A título general puede aplicar para algunas personas, no necesariamente para todas, pero por ejemplo, atraer personas mayores. Ya de entrada yo puedo ver acá un vacío, una interpretación de amor, donde hubo una ausencia de la figura masculina y se busca una protección. Y casados en mi vida. El tema no es que el hombre te llegue casado, el tema es que tú creas que aceptas y que mereces perdón, el problema es que creas que mereces a una persona que esté ocupada, porque el verdadero mensaje es que hay una desconexión del merecimiento, sentir que no se merece ocupar el lugar que le corresponde, un lugar de prioridad. Eso es a título general, pueden pasar muchísimas otras cosas. En el dinero, irresponsabilidad en la familia, ok, autosaboteo probablemente, techos mentales, trabajar mucho. Con el dinero se presenta, a todos se presentan con todas las áreas de la vida, pero se los digo y me lo digo. Cuando venimos, me incluyo en el... Ustedes saben que yo utilizo también ejemplos de mi propia historia porque pues es lo que más me faculta hablar y cuando les hablo de consultantes claramente nunca les diré sus nombres por respeto a su historia, por la confidencialidad con la cual yo trabajo, solo nombro historias que me llegan. Con el dinero sucede algo, pasa exactamente con la pareja, pasa con la salud, pasa con todo, pero ¿qué pasa? Que nos ponemos techos, autosaboteos en las relaciones y en el dinero. Entonces crecimos en familias donde probablemente hubo mucha carencia. Y cuando nos permitimos o nos está yendo súper bien y todo está fluyendo, inconscientemente autosaboteamos ese irnos muy bien. Porque inconscientemente, chicos, inconscientemente uno no se sienta y dice, ay, no, yo no puedo tener más que mi familia. No, pues, ¿cómo los voy a dejar atrás? ¿Yo cómo voy a tener más de lo que mi papá y mi mamá tuvieron? Uno no se sienta a hacer eso o a decirlo, pues, pero lo hacemos, lo hacemos. Entonces te empieza a ir súper bien. ¿Y saben qué? Que la familia es el desafío, porque empiezan, es que como usted se cree de mejor familia, como ya usted está teniendo más, a usted los pobres no le importan. Eso se puede escuchar, esto es real. Y entonces, ¿qué viene? Caso real, caso real. Es que usted ya no tiene tiempo, porque como se dedicó fue a trabajar. Y el adulto escucha esa información. Y el niño o la niña interior dice, no lo estoy haciendo bien, no le estoy dedicando tiempo a mi familia, no, ¿cómo puedo estar consiguiendo más de lo que ellos se consiguieron tener? ¿Y me puedo sabotear por esto? ¿O me puedo sabotear porque hay una información al interior de la familia, al interior del clan, donde el que tiene sostiene al resto? E inconscientemente temes hacerlo y te saboteas. Y en el tema de las relaciones, nosotros aprendemos por omisión o por repetición. Observen cómo se relacionó papá con mamá, mamá con papá y cómo era esa relación. Y piensa si tú atraes personas parecidas al papá o a la mamá o a tu figura de autoridad. Aplica de la misma manera. Y ahí comenzamos a desenredar un poquito la pita. Entonces, la pregunta es, ¿esto realmente nació con nosotros? ¿O estamos repitiendo patrones antiguos? Y les tengo una noticia.
Uno no solamente repite el patrón de mamá y papá, de los abuelos, de los bisabuelos, 7 generaciones por mamá, 7 generaciones por papá, y uno a fuerza de lidia, yo no sé a ustedes, pero a mí a fuerza de lidia pude conocer los nombres de mis abuelos paternos. De los bisabuelos, poca información o casi nada tengo. Yo he construido mi árbol y lo sigo construyendo porque no he terminado. Yo recuerdo alguna vez que le hice esta pregunta a mi papá. Y si mi papá alguna vez escucha esto, no me va a dejar mentir. Yo le dije, papi, ¿cómo se llamaba tu mamá? Yo sabía de un nombre de ella, Carmen, pero no me sabía el otro. Y él se quedó pensando y yo le dije, ¿cómo se llama tu hermano mayor? Y la hermana siguiente, y él se quedó como, se acordaba de un nombre, pero no de todos. ¿Y cuál es el orden? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? Tata. Y fue algo súper lindo porque él toma un papel, una hojita, y él de los señores que guardan el lapicerito en el bolsillo de la camisa. Y se fue a visitar a sus hermanas para preguntarles su origen. Llegó feliz. Me ayudó a hacer mi tarea, pero llegó feliz porque se enteró de una información que él ni siquiera conocía y con una fotico que recuperó de su clan familiar. No solamente me ayuda a mí, cuando nosotros somos buscadores de la verdad, muchachos, no solamente lo estamos haciendo por nosotros. Cada vez que tú le haces clic a algo en tu vida, tú no le estás haciendo ese clic solamente a tu historia, se la estás haciendo a quienes te antecedieron y a lo que sale de ti, me refiero a quienes son padres. Y a quienes no tenemos hijos, también tenemos sobrinos. Entonces, a la generación siguiente. Ahora, ¿qué son las lealtades invisibles? Para entrar en materia y que podamos hacer un ejercicio que vamos a hacer desde la conciencia y que ustedes se puedan llevar algo positivo esta noche. Las lealtades invisibles es una manera inconsciente, chicos, en las que nosotros como seres humanos permanecemos unidos a una historia familiar. Como se los venía diciendo, repitiendo mandatos, cargas, historias, dolores, voy a decir pérdidas financieras, en la mayoría de los casos no son conscientes, no lo son. Uno no se levanta y dice como, oh, como me está yendo de bien. No, la relación de pareja que me soñaba, amorosa, armoniosa, hay fluidez económica, me siento súper bien de salud. Ah, vamos a ver qué me invento para arruinar todo lo que está pasando bueno. No le levanta a decir eso. Pues sería como absurdo hacerlo. No pasa. Uno no dice, me voy a sabotear, porque es que yo no puedo ser más feliz que mi familia. Eso no pasa, chicos. Es más, cuando nosotros nos constelamos, porque obviamente el tema que estoy tratando tiene que ver mucho con constelaciones familiares, cuando una persona se constela, les tengo una noticia importante. El proceso no termina con la constelación, comienza con la constelación. La constelación, bueno, para quienes no saben qué es una constelación familiar, es una herramienta, una terapia energética que busca el orden sistémico, es decir, poner en orden lo que está en desorden en mi familia, empezando por mí, que yo me ubique en el lugar que a mí me corresponde dentro de mi sistema familiar, que yo no me esté comportando como la pareja simbólica de mi mamá o la pareja simbólica de mi papá, que yo sea el cuarto, les estoy hablando de mi historia, y me quiera comportar como la hermana mayor. Ha sido un proceso que he trabajado conscientemente, devolviéndole lugar a mi hermana mayor, porque durante muchísimos años ocupé el lugar que no me correspondía. Y porque yo me propuse así, le quité de ahí que ahí voy yo voy a tomar decisiones y yo voy a ser la heroína y yo voy a ser la que toma decisiones, jamás me lo propuse, pero terminé haciéndolo y la más afectada fui yo. Y cuando una constelación familiar busca orden de jerarquía, el primero en llegar se le respeta, es su lugar. Nadie ocupa el lugar que no le corresponde. El orden del amor, todos tenemos derecho a amar y ser amados. ¿Y saben cuál es el que más buscamos en la vida? Pertenecer. Todos tenemos derecho a pertenecer. Me acabé de acordar de una película que hay que habla muy bien de esto.
enseguida me acuerdo, la tengo en mi cabeza, no me acuerdo el nombre en este instante, pero ya la he visto como varias veces. Y se las voy a recomendar para que la vean cuando quieran. Entonces, ¿qué pasa con estas lealtades? Entonces, chicos, no comenzamos. Y cuando yo le digo que el orden comienza cuando termina la constelación, es porque la tarea nuestra es sostener el movimiento que hicimos. No, no para con que, ay, ya vi a quién le estoy siendo leal, estoy repitiendo la historia de mamá, estoy repitiendo la historia de papá. No basta con verlo, hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Entonces, ¿qué es una lealtad? Si mi mamá sufrió, entonces yo me saboteo, no permitiéndome ser más feliz que ella. Si mi familia, en mi familia se vivió, se experimentó y hubo pobreza, entonces sentir que soy próspera o próspero, abundante financieramente hablando, me hace sentir culpable. Eso es una lealtad, chicos. Si mi padre o madre, porque aplica para ambos lados, me fue abandonado, entonces yo crezco con el miedo a ser abandonado o abandonada. Si las mujeres de mi familia cargan con la soledad, entonces yo para pertenecer me saboteo mis relaciones y termino abandonando o que me abandonen. Y no somos conscientes de eso. Si los hombres de mi familia se mostraron fuertes, valientes y a mí no me duele nada y yo puedo con todo, entonces yo cómo voy a mostrar que algo me duele. Entonces voy a ser el frágil de la familia, por supuesto que no. A esas son las lealtades que me refiero. Una lealtad invisible, chicos, muchas veces yo me voy a atrever a decir una cosa. En la gran mayoría de veces eh, nace la lealtad por lo que les acabé de decir, por la necesidad que tiene el ser humano de pertenecer. Nosotros no nacimos para estar solos y hacemos a veces cosas hasta absurdas para pertenecer a un grupo de amigos, para pertenecer a la familia, para pertenecer al grupo, a mis compañeros de trabajo, a una sociedad, a un credo, etcétera. ¿Cuál es la dificultad? Cuando comenzamos a repetir historias de dolor y no observamos la persona más importante en esta historia y se llama nosotros. Mónica, Jimena, Margarita, Luisa, Patricia, León. Esa es la persona más importante. Y quiero que se queden con algo. Nosotros no repetimos porque nos encante sufrir. Lo hacemos de manera muy inconsciente. Y así sentir que si estoy repitiendo la historia de mi familia, pertenezco a mi familia. Nosotros, ¿sabe cómo aprendemos? Aprendimos desde que éramos niños, observando, viendo. Entonces, si yo crezco en una familia disfuncional, donde papá y mamá escasamente se daban un besito cuando se encontraban, tráigame la comida, tráigame las chanclas. ¿Por qué no hizo eso? Yo voy a entender que el amor es eso. Y para mí el amor es eso. Y cuando crezca me voy a conseguir una pareja que me va a dar las mismas órdenes y para mí va a ser amor. Porque eso fue lo que yo entendí como amor. Si yo crecí en una familia disfuncional y mamá todo lo callaba, la sumisión o papá. Yo me refiero a mamá, pero esto aplica tanto para mamá como para papá, porque hay papás que también fueron sumisos. Y yo, desde una lealtad, entonces quiero salvar a uno de los dos y repito su historia. Entonces vi sumisión. Para mí es normal crecer diciendo, calladita me veo más bonita o calladito me veo más bonito y sobre todo si te lo repitieron. Si te dijeron las mujeres cancelado, las mujeres de la casa, los hombres de la calle. Si te dijeron las mujeres sirven al hombre y creciste pensando que eso era una verdad. O al hombre le dijeron los hombres no lloran. No, pues ¿cómo? Es que si llora, me permiten decir una grosería. Porque si lloran, se mostraban débiles y un hombre que lloraba, como se les decía hace un tiempo atrás, ahora no, bendición de Dios, esto ha cambiado mucho, pero si el hombre llora, entonces es un marica, como si no tuvieran derecho a expresar las emociones. Y gracias a eso,
muchos hombres se reprimen. Yo veo en terapia que cada vez menos, que los hombres se están permitiendo expresar su emoción, estar más presente con su rol de paternidad y qué rico. Y me alegra profundamente, pero no era el caso antes. Entonces, que si se pide ayuda va a mostrar debilidad. Que el dinero no crece en los árboles. Sí, espérenme, que pobres pero honrados. Entonces uno crece pensando que tiene dinero se volvió un deshonesto. Todo eso, chicos, crea una semilla. Todo eso. Eh, y crecemos y a veces no le damos la verdad, el peso que esta información ha tenido en nuestras vidas. Así que vamos a mirar esto con mucho amor, porque antes de declarar, tenemos que reconocer que hemos absorbido, a que le hemos dado veracidad, le damos una connotación de verdad absoluta. Si para una familia, si para tu familia descansar era sinónimo de pereza o de holgazanería, seguramente eres un incansable o una incansable trabajadora y no te permites descansar. Si para alguna familia tener dinero generó disociaciones, conflictos, dificultades, peleas, separaciones entre familia, puedes hoy estar saboteando tu prosperidad y abundancia financiera por miedo a que se den separaciones. No todos los casos son iguales. Si en una familia mujeres u hombres fueron abandonados, eh, se relacionan en pareja desde un miedo constante a, y hasta cuando, y esto sí será cierto, esto tan bonito de eso sí dan tanto, o con un pensamiento constante, esto en algún momento se va a terminar, esto en algún momento se va a terminar. Si en las familias te ordenaron a ser fuerte, tanto hombres como mujeres, y crecieron mostrándose muy robles, hoy pueden estar viviendo las consecuencias de la desconexión con su propia sensibilidad. Y vienen las personas y dicen, yo puedo sentir mucho dolor, pero no soy capaz de llorar. Yo puedo sentir muchísima tristeza, pero no me fluye. Y eso se revierte en algunos casos en crisis de ansiedad o de pánico. Si en una familia se vivieron pérdidas y no se contaron, entonces alguien puede vivir, y cuando yo hablo de pérdidas, seres queridos que desaparecieron, abortos involuntarios o provocados, y eso se guardó como secreto, alguien puede estar experimentando una tristeza profunda que no sabe explicar, pero es una sensación que no se describe con palabras. Y muchas veces en terapia, una de las preguntas que llegan es, ¿tú tuviste hermanos antes que tú? Ay, yo no sé, ve y pregunta. Si tienes a tu mamá, pregúntale si hubo un embarazo antes que tú, pero libérala o libera a papá de la responsabilidad o de la culpa que al contarte la verdad se haga daño. No pasa nada, es una libertad, porque muchas veces cargamos con muchísimas tristezas porque antes de que nosotros naciéramos, mamá y papá perdieron a un bebé y eso se guardó como un secreto. Y entonces el otro que llegó, eso hay que analizarlo claramente, pero la otra persona que llegó sintiendo que no merece vivir, o llegó sintiendo que tiene un reto y es como si estuviera todo el tiempo en una competencia. Y eso muchas veces no se explica con palabras, se hace cuando miramos nuestra historia. Me van siguiendo hasta acá, estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo, me dejan saber, por favor. Hágame ceñitas, por favor. Ok. Gracias, Mónica. Sí, todo claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces. Vamos a hablar de algo. Gracias, muy bien, súper. Vamos a seguir entonces. Entonces, vamos a conectar esto con algo que también es importante tener claro. Diferenciar entre honrar mi historia o repetir mi historia. Hablamos mucho, te honro, te agradezco, honro tu presencia, pero a veces no, ni siquiera tenemos como muy claro, muchas gracias, no tenemos como muy claro qué es esto.
Y la verdad es importante, es muy importante que tengamos la diferencia, porque honrar, bueno, sin ofender a nadie, no voy a hablar de religión, no voy a hablar de dogmas religiosos, no, porque cada quien puede practicar el que le resuene. Pero imaginen, o imaginen, no, recuerden algo. Muchas personas nos dijeron, o a muchos de nosotros nos enseñaron algo, honrar padre y madre. Y honrar padre y madre no necesariamente era repetir la historia de papá y mamá. ¿Cuántos de nosotros no entendimos esto? Honrar padre y madre. ¿Y qué hicimos? Repetir la historia. Y pensábamos que esa era la manera de honrar a papá y a mamá. Chicos, esto se los digo porque esto para mí ahora es un principio, para mí es una verdad. Yo se las comparto y ustedes tómenla si les parece bien. La mejor manera de honrar a papá y a mamá es haciéndolo diferente a ellos, diferente, no mejor, no peor, diferente. Cada quien hizo lo que pudo con la información que tuvo. Y eso nos exime de la culpabilidad. Que nos hubiese gustado que nos amaran de una manera o que nos cuidaran de alguna manera, seguramente. Eso no los hace a ellos culpables. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Pero la mejor manera de honrar a papá y a mamá es siendo más felices que ellos. Esa será la mejor manera de honrar la vida que ellos nos dieron. Porque gracias a ellos, a papá y a mamá, tú y yo hoy ocupamos un lugar en este plano. Y esa es la mejor manera de honrarlos, haciéndolo diferente. Honrar no es vivir bajo la misma limitación que ellos vivieron. Honrar no es destinarnos a cargar lo que no nos corresponde. Honrar no es evitar crecer y hacernos adultos. Honrar, chicos, no es apagar nuestra luz porque a alguien más le incomode. Esta sí que es difícil. Se los digo y me lo digo. Me refiero a aquellas personas que lo hacen diferente y que han sentido de alguna manera real, directo, a veces entre líneas, el rechazo del clan familiar. Porque todos brillamos con luz propia, absolutamente todos. Esto no es de personas especiales, porque todos somos lo suficientemente especiales para hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros saboteamos la luz para no incomodar a alguien más? Eso no es honrar. Honrar es mirar con respeto. Honrar es ver lo que ellos vivieron, agradecer a todos los que vinieron antes de nosotros porque nos ahorraron un gran camino. Honrar es agradecer las luchas que tuvieron nuestros antecesores, papá, mamá, abuelos, bisabuelos y ancestros más antiguos. Honrar es decir, gracias por la vida que me dieron. Ahora me corresponde a mí honrar este regalo. De ahí que la gratitud más grande que tenemos con papá y con mamá es que nos dieron la vida, el regalo más grande. ¿Qué hemos hecho con ella? Es responsabilidad nuestra. Y honrar es hacerlo diferente. Entonces, esa es la manera de honrar. Repetir, creo que ya lo hemos hecho muchos de nosotros. Muchas personas pueden honrar a papá y a mamá sin que tengan que repetir el sacrificio. Ellos ya lo hicieron, ellos ya transitaron un camino para hacerlo un poquito mejor para nosotros. Si tú viviste el abandono de alguna manera, entonces la mejor manera de honrar será en presencia. Si vengo de una familia donde se vivió mucha pobreza, la mejor manera de honrarlo será en la abundancia y la prosperidad, y hablo en todas sus formas, no solamente en el dinero, hablo en la salud, en las relaciones interpersonales, en cómo vivo la espiritualidad, en la relación de pareja, en mi desarrollo profesional.
Esa es una manera muy bonita de honrar al clan. Entonces, chicos, importante si esta noche se quedan con algo. La repetición no nos va a sanar, pero vivir con conciencia sí nos va a abrir el camino. No tenemos que ser los sensei, no tenemos que saberlo todo, eh, pero sí reconocer a qué le estoy siendo leal. A este punto, seguramente que ustedes ya tienen un poco más de claridad sobre los, las situaciones o el área de la vida en donde tú estás repitiendo. Es aquello que se te da una y otra vez y siempre se te está presentando. Hay otra manera de describirlo y es como la materia que uno vino a ganar. En el pensum de la vida, esas 8 áreas vitales, que es la salud, la espiritualidad, el desarrollo personal, las relaciones de pareja, el dinero, la espiritualidad, el desarrollo profesional, ese es el pensum. ¿Cuál sé yo que es la materia que yo vine a ganar? Aquella que habilitas, pierdes, vuelves y habilitas y te ha costado un montón ganar. Esa es tu materia por ganar. Ah, el dinero, entonces esa es tu materia por ganar. Ah, las relaciones de pareja, entonces esa es tu materia por ganar. La salud, esa es la que más dificultad, entonces esa es tu materia por ganar. Aquello que se nos repite mucho. Quienes lo viven desde la pareja, entonces sienten como que les llega hay una gran diferencia entre entrenadores y maestros. En las relaciones de pareja encontramos maestros que nos ayudan a crecer, perdón, discúlpenme. En las relaciones de pareja encontramos entrenadores de vida. Son los que nos muestran nuestras sombras, también nuestra luz. Solamente que uno se aprende es como a punta de golpecitos. Qué lástima, pero a veces lo hacemos de esa forma. Un maestro es aquel que te lleva a un aprendizaje en armonía, en amor, en equilibrio. Un maestro es aquel que te guía a que tú conectes con tu verdad. No te da el paso 1, paso 2 y paso 3. Por eso la relación de pareja hablamos de entrenadores de vida. Tú te has cambiado de empleo, y entonces yo me voy porque es que mi jefe me la montó, porque mis compañeros de trabajo no es que cancela, me tienen una envidia, no, yo mejor me voy, vas a otro trabajo en una actividad diferente y se te presenta el mismo jefe con otra cara, con otro cuerpo, en los mismos compañeros con otras caras y con otros cuerpos. Entonces, ¿en realidad es el trabajo o en realidad es el patrón que yo estoy repitiendo? Miren, para el inconsciente, la familia, papá y hermanos, el trabajo es la misma familia. Tu jefe son los padres y tus compañeros de trabajo son tus hermanos. El inconsciente no diferencia eso. ¿Qué más? Cuando intentamos avanzar y me freno. Ah, ok, entonces lo que vamos a mirar ahí, en mi bella, es en realidad qué es aquello que yo no me estoy atreviendo a cambiar para que el resultado se me haga diferente. Suena muy fuerte y yo sé, porque sé lo incómodo que es cuando te dicen, si tú no tienes resultados distintos es porque no has hecho nada para tenerlo y tú me dices, nada. Llevo tantos años en terapia, he ido a tantos retiros, me he constelado X veces, me he hecho hipnosis clínica, me he hecho de todo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es aquello que te falta por integrar? Si estás repitiendo el mismo patrón, no mires afuera, mira hacia adentro. ¿Qué es lo que estás intentando negar de ti? ¿Cuál es la aprobación que estás tratando de tener para que te puedas liberar de eso y los resultados se hagan distintos? Acá no se trata, como les dije, no se trata de darnos látigo, para nada. Acá se trata de observar qué es lo que estoy repitiendo. Empezamos a crecer, empezamos a prosperar, eh, empezamos a romper lealtades, patrones invisibles, conscientes o inconscientes, cuando nos observamos. Y sobre todo cuando nos hacemos preguntas correctas. Hace poco hacía una constelación que me movió mucho, porque hablando de merecimiento, la persona
como el inconsciente es el que habla en una terapia de esta y es muy lindo, eh, sale una frase: yo no puedo tener más que mis padres. Eso es una lealtad invisible. Y, y el tema es, chicos, ¿acaso si yo estoy bien, si yo estoy bien, yo puedo llegar a ser el pilar para que todo lo que esté a mi alrededor esté bien? El tema es que lo hemos abordado distintos. Hemos hecho de todo para que el alrededor esté bien y nos hemos dejado a nosotros para después. Y el orden es, si yo estoy bien, entonces todo a mi alrededor puede estar bien. Porque si yo me amo, si yo me acepto, si yo me siento en equilibrio, yo puedo amar, aceptar y brindar equilibrio. Pero si yo no me quiero, pero tengo una pareja a la que le exijo que me ame, pero yo ni siquiera me quiero, si yo me desprecio, si me comparo con otras o con otros, aplica para ambos, entonces ¿por qué le estoy exigiendo a la otra persona que me quiera? Si yo no tengo resultados económicos que satisfagan mi vida, pero yo quiero atraer a mi vida una pareja próspera y abundante y cero deudas, ¿y tú eres próspero o próspera, abundante y tienes cero deudas? Así que la pregunta empieza por acá. ¿Por qué la respuesta está acá? Y es ahí donde comienza el proceso de sanación, que estamos pidiéndole a la vida lo que nosotros mismos todavía no nos damos. Cuando tenemos tanta necesidad de cargar a otros con honestidad, yo no lo vería, ahora lo puedo ver de esa manera, yo no lo veía de esa forma. La necesidad. Hay muchas personas que tienen algo que se llama una hipersensibilidad o una sensibilidad muy alta. Cuando queremos resolverle la vida a los demás, cuando creemos que tenemos la respuesta correcta, cuando creemos que mi solución ante X o Y situación es la mejor, en realidad el que está jugando un papel muy importante ahí es el ego, porque muchos de nosotros nos convertimos en sanadores buscando ser aprobados, buscando pertenecer, sobre todo eso, y buscando amar y ser amados. Pero cuando yo puedo observar eso y trabajo mi miedo interno, no significa que yo me vuelva o que me contagie de que nada me importa, no. Ahora acompaño desde otro lugar, desde el respeto hacia el otro. Ya no interfiero en la vida de otros, acompaño, apoyo si se me pide esa ayuda, respeto las decisiones que toman los demás y la vida se hace más ligera. Pero si yo veo con amor el, la razón por la cual yo lo hacía, eso se puede solucionar. Sino muchos de nosotros pensamos que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer mejor que yo. Eso también es un saboteo, eso también es una lealtad, eso también es miedo a no pertenecer, eso también es miedo a que las cosas no se den como nosotros esperamos. Queda claro hasta acá el tema de repetir patrones, de adoptar posiciones que no son nuestras, perdón, sí, actitudes que no son nuestras. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está claro? Perdón. Sí, muy bien. Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio. No es largo, es corto, pero es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, es un ejercicio, digamos que es un ejercicio de reflexión. Eh, a muchos de nosotros el mensaje que más se nos repite es que si nos permitimos vivir nuestras vidas, vamos a dejar atrás a las personas que amamos. Vivir tu camino no significa abandonar o rechazar tu origen, bajo ninguna circunstancia. Vivir tu camino significa tomar la vida que vino de mamá, tomar la vida que vino de papá, honrar este regalo y hacer algo diferente con ellas. Eso es soberanía. Entonces, como vamos bien hasta acá, entonces vamos a hacer el ejercicio.
Voy a pedirte, voy a leerte. ¿Cuál sería la manera más sencilla de romper esos patrones? Eso me pasa en los trabajos, aunque ya está, bueno. A ver, Leo, la manera más sencilla, uno, identificarlos. Identificar esos patrones repetitivos, esas lealtades invisibles o lealtades inconscientes que ahora se hacen visibles y se presentan frente a ti. Lo primero es verla. Lo segundo es aceptarla. Y lo tercero, llevarte a la acción. Yo acá te diría, la manera más sencilla, no es tan sencillo, pero vale el esfuerzo. Llevarte a la acción. Paula, ¿cuál acción? Hacerlo justo o justamente diferente a como lo estás haciendo hasta el día de hoy. Y eso significa reprogramar tu mente. ¿Se puede? Sí, sí se puede, te lo aseguro. La manera más sencilla es reconocer y hacerlo distinto. Yo no sé si llamarlo sencilla, pero yo te digo que es por ahí. Eh, las preguntas correctas podría ser, por ejemplo, la pregunta correcta que yo me puedo hacer, que no tienes que hacérsela a todo el mundo, es, por ejemplo, ¿qué patrón siento yo que estoy repitiendo en este momento? Debo ser honesto. Para esto, lápiz y papel. Lápiz y papel, el inconsciente se presta muy bien cuando yo cojo lápiz y papel. No piensen la respuesta. Lancen la pregunta y lo primero que les llegue a la mente comiencen a escribir. Otra pregunta que ustedes se pueden formular es: ¿a quién puedo estar siendo fiel con este patrón? Esto que yo estoy repitiendo, ¿en quién lo vi? ¿De quién lo aprendí? ¿A quién se lo escuché? Y esa respuesta, yo lo vi de mamá, yo lo vi de papá, ay, mi mamita lo repetía mucho, o mi abuelo lo decía mucho, ay, mi tío, ay, me hicieron recordar algo. Miren, ¿de quién se hereda? Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tíos. De los hermanos, no. Entonces, para que lo tengamos claro, listo. Otra pregunta que se pueden hacer, que nos podemos hacer: ¿qué es lo que realmente me da miedo soltar? Vea, chicos, esa es la respuesta que nos da la libertad. Otra pregunta que se me ocurre en este instante que también nos podemos hacer podría ser, para que el inconsciente trabaje de una manera mejor, porque cuando uno se exige, el inconsciente se bloquea. Cuando yo me permito, me doy permiso, es distinto. Entonces, ¿qué permiso te quieres dar para hacerlo diferente en esa área que tú elegiste? Mire, cuando yo digo esto, tengo que ir a trabajar mañana, inmediatamente la mente y el cuerpo como que se ponen rígidos, a menos que tú ames profundamente lo que haces. Pero si lo llamas trabajo, probablemente es una responsabilidad que hay que cumplir y te tensionen. Cuando uno dice, este es el tema que a mí me tocó explicar, uno inmediatamente deduce que fue una imposición. Esta es la familia que me tocó. Esta es la cruz que me tocó cargar. No, 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 no. Qué diferente es cuando nos hablamos. Este es el tema que elijo presentar o que elegí presentar o que me correspondió presentar. El inconsciente inmediatamente se aligera. Elijo, cuando se trata de cambiar patrones mentales, utilicen palabras como elijo, deseo, elijo vibrar diferente, elijo vibrar en abundancia, elijo vibrar en amor propio, deseo materializar una relación de pareja diferente o consciente o amorosa. El lenguaje ayuda muchísimo. Esas serían como algunas de las muchas preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué más me preguntaron por acá? Correctas, bueno, ok.
Listo. Me parece que esa de que en realidad cuál es el miedo que tengo de soltar, se los digo porque es una de las preguntas que me he formulado en la vida. Y de quién escuché, a quién le aprendí o de quién estoy repitiendo. De las que les dije, esas dos sé que les van a servir. El cómo, Sandrita, sería una irresponsable en decirte, el paso, el cómo no es una pregunta del ser, es una pregunta del ego, porque el cómo no te corresponde ni a ti ni a mí. Lo importante es que te hagas esas preguntas correctas y te lleves a la acción. El cómo te va a parecer. Te va a parecer. Yo sería una muy falsa si te digo cómo, porque llévate a la acción, haz justo lo contrario a lo que tu mente te diga y sé que vas a tener resultados distintos. Si estás actuando para complacer, la próxima vez que vayas a tomar una decisión te vas a preguntar, ¿por qué digo sí o por qué voy a decir no? ¿Qué es lo que me motiva a decir sí o qué es lo que me motiva a decir no? Y te aseguro que ese autocuestionamiento te va a servir muchísimo más. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio sanador, es cortico. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, pero si me permiten lo hacemos. 5 minuticos. Ese ejercicio es te honro, pero elijo mi camino. Muchas gracias. ¿Qué quiero invitarles? A que cada uno de ustedes, muchas gracias por el tiempo, identifiquen esa carga, ese patrón, esa lealtad, esa situación que se está repitiendo. La van a mirar con mucho respeto, la van a mirar con muchísimo amor, porque es justo lo que hoy nos está dando la oportunidad de trabajar y de mejorar. Siéntense cómodamente donde ustedes se encuentren en este momento, pues para quienes lo puedan hacer. Voy a pedirles que pongan sus pies en contacto con la tierra. Vamos a enraizarnos. Para quienes no puedan hacerlo en este instante, solo tengan la intención de hacerlo desde la intención, así físicamente no lo puedan hacer. Reconocemos esa carga. Si pueden y desean hacerlo, cierren por un momento sus ojitos. Hola Paula, disculpa la pregunta. A leer. Sí, disculpa la pregunta, el cómo se refiere al ego, podrías ampliar un tris. Les amplío un tris, sí. Cuando yo pregunto cómo se hace, esa pregunta no la está haciendo el ser esencial, la está haciendo la mente. Y a la mente trabaja a través de la energía del ego, que el ego es un personaje que todo lo quiere saber, que todo lo quiere controlar, que te hace pensar que hay una manera, una sola manera de hacer las cosas. Entonces, cuando uno le dice a alguien, te dice a ti, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Terapéuticamente hablando, esa pregunta no la está haciendo el ser, esa pregunta la está haciendo la mente, porque un cómo sería una respuesta muy general y cada historia es una historia única e individual. El cómo de cada persona es muy diferente. Además, el cómo se da cuando tú comienzas a transitar el camino, cuando tú comienzas a actuar aún sintiendo miedo, cuando tú comienzas a pensar diferente aunque te duela y te estalle la cabeza. Y ahí es donde te llegan las respuestas. Porque si yo te digo, mira, tengo la fórmula para no vivir más en lealtades con la familia, te estaría engañando porque es que no existe una fórmula, no existe. Para cada persona es un hacer distinto. Entonces, por eso decimos que el cómo, cuando alguien pregunta el cómo, esa pregunta la hace la mente, porque tu ser dice, cómo lo estás haciendo bien, porque el camino que tú estás transitando fue el que el alma eligió desde antes de nacer, y porque eso que estás transitando, traiga dificultades o no, te va a llevar a ser la mejor versión de ti, y esa mejor versión de ti no se parece a la de nadie más, porque el alma te dice, lo estás haciendo bien, no es lo que te falta, es lo que ya lograste, pero la mente te dice que no, no, me falta un montón por aprender, no, me falta un pocotón por sanar. Entonces de ahí se va. Ya me extendí un poquito, pero espero que te haya quedado un tris un poco más claro. Muy bien, chicos, mano en el corazón, ojitos cerrados, vamos a respirar profundo. Con la respiración nos vamos a anclar aquí y ahora. Voy a pedir que sientas tu cuerpo por un minuto, por un momento, con muchísimo amor, Juan. Eh, Siente tu cuerpo,
Sé que hasta ahora ya hay cansancio, que tal vez tu cuerpo ya te está pidiendo que lo alimentes, que te está hablando de las situaciones que hay que resolver mañana, pero quiero que te permitas por un segundo estar en presencia. Esto es lo que tenemos en este instante, esa respiración que te ancla a este momento. Y puede ser que la situación que elegiste tenga que ver con el amor, con la salud, con la familia, quizás con el dinero, tal vez con el sacrificio que has hecho a lo largo de la vida, tal vez con una situación que te cargó de culpa, o quizás con una pregunta que te estás haciendo una y otra vez, y es ¿qué es aquello que no me permite avanzar? Quiero que sueltes toda expectativa. En este instante no necesitas entenderlo todo, no necesitamos encontrar una explicación que satisfaga la mente, solo queremos conectar con la paz del corazón. Voy a invitarte a que te permitas que aparezca una imagen, una palabra, una sensación corporal en este instante relacionada con aquello que te pasa, con esa situación que tú elegiste. Y te vas a decir internamente, esta situación pudo no haber nacido conmigo. Y quiero que la observes, esa situación que se te está presentando justo en este instante. No te sabotees, no hay una situación perfecta, no hay una manera, no puedo ver, y entonces te obliga, solo siéntelo. No todos somos visuales. Observa esa situación sin culpa alguna. Mírala con mucho respeto. Voy a pedirte un acto de amor muy bonito y voy a pedirte que sientas, imagines o tengas la sensación de saber que detrás de ti está tu clan familiar. Papá, mamá, hermanos, si eres muy cercano, muy familiar, los abuelos, los tíos y todo aquel que se quiera presentar en este instante. Detrás de tu hombro derecho se ubica tu padre y tus ancestros paternos. Y detrás de tu hombro izquierdo se ubica tu madre y tus ancestros maternos. Solo imagina que tu sistema familiar está acá presente. No necesitas ni ver sus rostros, ni seleccionar quiénes vinieron y quiénes no. Solo quiero pedirte que te conectes energéticamente con ellos. Lo que tu mente puede crear, tu corazón te puede ayudar a vivirlo como una realidad. No necesitamos conocer la historia. Todos sabemos que venimos de un sistema familiar y a ese sistema familiar lo acompaña una historia. Hoy no vamos a ir a esculcarla, hoy solo la vamos a agradecer. Porque detrás de ti hay amor, detrás de ti hay esperanza, hay mucha abundancia y prosperidad. Detrás de ti también hay sacrificios, hay silencios, hay secretos, hay momentos de supervivencia. Detrás de ti hay pérdidas violentas. Detrás de ti hay vidas por nacer. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia que hoy vamos a honrar. Y te voy a pedir que con la plena intención desde el amor te des un giro imaginaria y energéticamente. Vas a girar en el lugar donde tú te encuentras, no tienes que hacer un giro físico, solo gira tu mirada con los ojos del interior hacia atrás y vas a quedar mirando de frente a tus ancestros. Es eso. Quiero que los observes y les vas a decir, con profundo amor, los veo.
Reconozco su historia, reconozco sus dolores. Hoy reconozco su fuerza, reconozco el amor. Hoy reconozco el esfuerzo y los sacrificios que ustedes hicieron. Y hoy les doy las gracias de todo corazón por haberlo hecho por mí. Gracias a ustedes, hoy estoy aquí. Los honro y les agradezco. Ahora quiero pedirte que hagas un acto de amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Y si está bien para ti, quiero que extiendas tus manos hacia adelante en dirección a tus ancestros y simbólicamente vas a entregar esa carga. Quiero que imagines que aquello que se está repitiendo en tu vida lo estás sosteniendo en tus manos. Y hoy, como un acto de amor, de convicción, vas a entregarlo a tus ancestros. La soledad, el miedo, la autoexigencia, el sacrificio, la escasez, el miedo a amar y ser amado, el miedo a amar y ser amada, la dificultad para prosperar, una tristeza que no sabes cómo explicar, ese mandato que tienes de ser fuerte, esa sensación que en ocasiones sientes que te desconecta de la vida, la rabia que has cargado y no sabes por qué. Aquello que elegiste esta noche se los vas a entregar. Extiende tus manos y en señal de amor lo entregas. Y les vas a decir mientras lo haces: por amor pude haber cargado esto. Inhala profundo, exhala lento. Por pertenecer pude haberlo repetido. Inhala y exhala lento. Pero hoy reconozco que no me corresponde continuar con este destino. Y lo haces mirándolos con amor. Inhala profundo, exhala lento y les dices: con respeto, amor y reverencia, devuelvo esta carga a la historia y a quien pertenece. Inhalen profundo, exhalen lento y vamos a decir: hoy reconozco que no necesito honrar el dolor para pertenecer a mi familia. Inhala profundo, exhala lento. Puedes bajar tus manos suavemente. Vas a llevar las manitos al corazón. Vas a devolver la mirada a tu interior. Vas a permitirle a tu cuerpo habitarse, a sentir el lugar donde tú te encuentras, a tener la certeza que cada uno de ellos se aleja del lugar, vuelve al lugar que le pertenece. Lo enviamos en luz y en amor y en gratitud. Siente nuevamente tu vida. Honra tu historia. Y hoy, permítete comenzar a vivir diferente. Y para hacerlo, vas a saber que vas a transitar el miedo y aún con miedo te vas a llevar a la acción. Que vas a abrazar la incertidumbre, pero sobre todo te vas a mirar con profundo amor. Te das permiso de vivir distinto, te das permiso de amar sin repetir el dolor,
Hoy te permites mirar la historia sin culpa, te das permiso de descansar, de poner límites, pero sobre todo hoy te das el permiso de transitar tu propio camino, honrando lo que fue, honrando lo que es y honrando lo que será. Inhala profundo, exhala lento, sacude tus manos con fuerza y llevando las manos en posición de oración, inclinas un poco la cabeza a mis queridos ancestros. No les debo y no me deben. Los libero y me libero. Gracias, gracias, gracias. Llena tus pulmones de energía y con esto hoy hemos honrado nuestra historia. Espero que este movimiento le sume muchísimo. Que lo que acabamos de hacer no fue borrar la historia, chicos, todo lo contrario, lo que acabamos de hacer fue abrir la puerta a la decisión. Y para quienes estaban preguntando cómo, ya empezamos, esto era un cómo. Listo. Con muchísimo, muchísimo amor. Gracias por el tiempo de más que se quedaron, se los agradezco infinitamente. Una bendecida noche. Muchas, muchas gracias por estar presentes. Beban agüita, por favor, tomen agüita, hidrátense mucho, sé que está tarde, pero no importa, hidrátense. Yo Gracias, también les Paula, por honro, estos gracias. espacios.